Estamos estudiando Gemore Yuma, Daf Mem Hei Amud Aleph, página 45a. La Mishnah discutía sobre el Beis Hamikdash, es una especie de dibujo del templo. En el altar había diferentes fogatas. Y la Mishnah discutía cuántas fogatas había en el altar. Esto es lo que la Gemore ahora va a analizar. La Mishnah trajo tres opiniones, básicamente. Rabbi Meir, Rabbi Yosi y Rabbi Yehuda. Rabbi Meir decía todos los días había 4 fogatas. En Yom Kippur, el día del perdón, 5 fogatas. Este era Rabbi Meir. Rabbi Yosi decía todos los días había 3 fogatas. Y el día de Yom Kippur, 4 fogatas. Y Rabbi Yehuda decía todos los días había 2 fogatas. El día de Yom Kippur había 3 fogatas. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Estamos de vuelta. Mem Hei Amud Aleph 45a, casi la mitad de la página. Bechol Yom, la Gemore cita parte de la Mishnah. Bechol Yom Ayusham Arba Manachois. Todos los días había ahí 4 fogatas. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Bechol Yom Hayushtaim Marachois Yom Shalosh. Todos los días había 2 fogatas. Y hoy había 3. Ajas Maraja Gedoilo. Una era una fogata grande. Veajas Maraja Shnia Shelketoires. En la fogata grande se quemaban todas las partes de los diferentes corbanos, ofrendas. Veajas Maraja Shnia Shelketoires. La segunda era una fogata menor, en donde se ponía, la segunda fogata, en donde se ponía el ketoires, o sea, el fuego con el cual se iba a quemar el incienso en el altar interior. Veajas Shemoisifim Boy Bayoim Dibre Rabbi Yehuda. Y una fogata agregaban en el día de hoy para quemar el incienso dentro del Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, el lugar más santo del templo. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosi Oimer, dice Rabbi Yosi, Bechol Yom Shalosh. Esta es la halajá, justamente esta es la ley. Todos los días había 3 fogatas, y hoy había 4. Ajas Shel Maraja Gedoilo. Una de las fogatas era la fogata grande, en donde se quemaban los diferentes ofrendas, etc. En el medio del altar había una cosa que se llamaba tapuaj, que literalmente significa manzana, pero no era una manzana, era una montaña de cenizas que se sacaba de la Maraja Gedoila, de la fogata grande y de las otras fogatas también, pero la fogata grande es la que más cenizas producía, y se dejaba ahí en el medio y cada tanto se limpiaba. Entonces, Rabbi Yosi dice 3 fogatas todos los días, una cuarta fogata en el día de Yom Kippur, del día del perdón. ¿Cuáles eran las 3 fogatas? Ajas Maraja Shel Ketoilo. Una era la fogata grande. Ajas Maraja Shnia Shel Ketoiles. La segunda era la segunda fogata era la fogata del incienso. Veajas Shel Kiuma Eish. Una tercera fogata para encender las otras fogatas, para que haya siempre fuego sobre el altar. Estas eran las palabras de Rabbi Yosi. Es decir, había una fogata agregada, como dijimos anteriormente, en la opinión de Rabbi Yehuda, pero para Rabbi Yosi había una fogata adicional en donde se sostenía fuego, se mantenía fuego nada más. Acá hay diferentes versiones en el Talmud, por eso la duda, la cuestión. Rabbi Meir, hay versiones que dicen Meir, versiones que no dicen Meir. Esta que dijimos recién era la opinión de Rabbi Yosi. Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir, todos los días había 4 fogatas y hoy había 5. Ajas Shemaraja Gedoilo. Una fogata era la fogata grande. Ajas Shemaraja Shnia Shel Ketoires. La segunda era para el incienso. Veajas Shel Kiuma Eish. La tercera era para sostener el fuego, mantener el fuego, como dijimos anteriormente, en la opinión de Rabbi Yosi. Veajas Leivarim Upedarim Shelonisaklu Miba Erev. Otra fogata era para quemar los miembros y las grasas de las ofrendas que no se quemaron durante la noche anterior. Había una fogata especial, según la opinión de Rabbi Meir, no es la halajá, es la opinión de Rabbi Meir. Había una fogata especial donde se quemaban esas partes que no se llegaron a consumir durante el día anterior. Y una quinta fogata, según la opinión de Rabbi Meir, que se agregaba todos los días, en el día de Yom Kippur, perdón. En el día de Yom Kippur se agregaba una quinta fogata. Punto. Esta es la braisa que expresa todas las opiniones que hay, o sea, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi, Rabbi Meir. Ahora el Talmud quiere analizar estas opiniones. De Jula y Alma mías, Tarte Islehu, Minalan. Todas las opiniones, sin embargo, están de acuerdo que 2 fogatas había seguro. Rabbi Yehuda dice que siempre había 2 fogatas, y no más. Excepto el día de Yom Kippur se agregaba una más. Rabbi Yosi dice 3 fogatas y una más en Yom Kippur, etc. Pero el punto es que todos están de acuerdo en que por lo menos 2 fogatas había. Este es el mínimo denominador común, como quien dice en matemática. Entonces ahora el Talmud quiere averiguar de dónde sacaron estas opiniones que 2 fogatas había seguro.
O marcará, dice el versículo, y oíla, estos parshas, Vayikra o Tzav, y oíla al moita a la misbeach con la laila. Esta es la ofrenda de oila, holocausto, que se quemaba totalmente, sobre la fogata, sobre el altar, toda la noche. Esto es lo que dice el versículo. Explica el Talmud, Zumaraja Gedoila. Esto se refiere a la fogata más grande. ¿A dónde se quemaba la ofrenda de holocausto? En una fogata grande. Es una ofrenda de holocausto sobre el altar. Bien. Continúa el versículo. Y el fuego sobre el altar va a estar encendido. Es parte del mismo versículo. El fuego sobre el altar va a estar encendido. Esta es la fogata número 2 en la que había incienso. Se quema, es decir, no en el altar exterior se quemaba el incienso, se quemaba en el altar interior, como yo ya expliqué, pero el fuego salía del altar exterior. Rabbi Yoisi pregunta el Talmud, ok, esto nos muestra que había dos fogatas, una fogata grande y una fogata segunda para el incienso. Y automáticamente lo miramos a Rabbi Yoisi y le preguntamos si vos de dónde sacás la tercera fogata que estaba todos los días. En adición a lo que se agregaba en Yom Kippur, la tercera fogata de dónde sale. Rabbi Yoisi Kiuma Eshminale, y Rabbi Yoisi de donde sacaba que había una tercera fogata donde se sostenía el fuego, se mantenía el fuego. Nafkalei me dijo ella la misbeach tu boy. Lo saca del final del mismo versículo, en donde repite el mismo concepto, que el fuego sobre el altar va a estar encendido. ¿Por qué dice otra vez el mismo concepto? Si ya lo aprendimos en el mismo versículo, pero antes, para enseñarte que había una tercera fogata. Automáticamente lo miramos a Rabbi Yehuda, que dice que solamente había dos fogatas. Rabbi Yehuda, Hahu. ¿Para qué necesita ese versículo? Este versículo, es decir, el final del mismo versículo de donde aprendemos que había dos fogatas. Que para Rabbi Yosi, si el final te enseña que hay una tercera fogata, para Rabbi Yehuda, este final del versículo enseña otra cosa, que había que encender alioso. Atzazos es encendido, aliosos son como maderitas, que para encender un fuego más grande se necesitan maderas más chiquititas. Uno enciende el fuego chiquito y luego del fuego chiquito enciende el fuego grande. ¿Qué significa esta cuestión de encender maderitas de fuego chiquito? De Tania aprendimos en la Braisa. Haya Rabbi Yehuda, oimer. Decía Rabbi Yehuda. ¿De dónde aprendemos que el encendido de las maderas más chiquititas para tener fuego, para luego encender las maderas más grandes sobre el altar, el encendido de las maderas chiquitas tenía que ser abajo? Abajo significa, si tenemos el Mizbeach, el altar, en la superficie del templo, por así decir, en el Rosh Mizbeach, es decir, acá, abajo, en el piso, traducción literal, entre comillas, cabeza del altar, es decir, en el comienzo del altar se encendía ese fuego y luego se elevaba el fuego y se llevaba arriba al altar. ¿De dónde? Entonces dice la Braisa, decía Rabbi Yehuda, Minain, ¿de dónde aprendemos que Atzaz es alioso? Que el encendido de estas maderas más chiquititas para luego de vuelta encender las maderas más grandes, que no tiene que ser sino en el comienzo, en la entrada, por así decir, del altar. Talmud Loimar, el versículo te dice, es el final del versículo que trajimos anteriormente, el fuego sobre el altar tiene que estar encendido, es decir, se enciende abajo y se lleva encendido sobre el altar. Omar Rabbi Yosi, dice Rabbi Yosi, ¿de dónde aprendemos que se hace sobre el altar, sobre la superficie del altar mismo, una fogata para sostener y mantener fuego? Talmud Loimar, viene el versículo te enseña, veo a ella la misbeach tu boy. El mismo versículo que usa Rabbi Yehuda para decirte que no había una tercera fogata, sino que se prendía el fuego abajo y se llevaba el fuego arriba. Ese versículo Rabbi Yosi se le dice para decirte que hay una tercera fogata en donde se sostenía el fuego en el altar. Pregunta la Gemore, Rabbi Yosi, achazos del Yoso Minale. ¿Cómo sabía Rabbi Yosi que se encendía el fuego abajo y luego se llevaba para arriba? Rabbi Yehuda lo aprende del mismo versículo que Rabbi Yosi usa para hacer una tercera fogata. Entonces Rabbi Yosi, ¿dónde aprende este concepto de encender el fuego? Nafkaleime heijo de Nafkalele Rabbi Shimon. Rabbi Yosi lo aprende del mismo lugar donde lo aprendió Rabbi Shimon. De Tania aprendimos en una braisa otro versículo ahora. Traemos uno nuevo, por así decir. Van a colocar los hijos de Aaron, el sacerdote, fuego sobre el altar.
Lime de la tzaza saliosa. Esto te enseña que el encendido de las maderas más chicas para generar fuego, para luego encender las maderas más grandes, que tiene que ser con un kohen apropiado, o sea, que no puede haberse casado con una mujer que no se podía casar, que no es hijo de una mujer que no puede ser casada con un kohen, montones de cuestiones, que no tiene que tener mumim, defectos. Tiene que ser un kohen, porque el versículo dice, Benei Aaron a kohen. Entonces, Beki uno, y mientras es un kohen. Ubikli shares, y con la ropa de kohen, porque tiene que ser un kohen como corresponde. Dibre Rabbi Yehuda. Esto lo quiso Rabbi Yehuda. Omarle Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, Vejisale al Taitjo, Shezar Korev Regabe Mizbeach. ¿Acaso se te va a ocurrir que una persona extraña que no es un kohen se acerca al altar para encender fuego? ¿Para qué el versículo me tiene que decir que el fuego tiene que ser encendido por un kohen? Es algo obvio. Si el que no es kohen ni siquiera se puede acercar. Entonces, ¿para qué lo dice el versículo? Sino que este versículo viene a enseñarte, según la opinión de Rabbi Shimon, que el encendido de las maderitas para hacer fuego, para luego encender las maderas más grandes, tiene que ser en la entrada, la cabeza, entre comillas, en la entrada del altar, abajo, en el piso. Entonces, Rabbi Shimon aprende de este versículo el encendido de las maderas más chiquititas. Este mismo versículo es el que usa Rabbi Yosi para enseñarte que el encendido de las maderitas es abajo y luego se lleva para arriba, y es ese versículo que no sabemos qué hace Rabbi Yehuda con ese versículo. Rabbi Yehuda aprende que tiene que ser con un kohen y tiene que ser con la ropa del kohen, pero no tiene que ver con el encendido del fuego propiamente dicho. Entonces acá tenemos todo ordenado, por así decir. Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon y Rabbi Meir, que ni siquiera lo vamos a analizar, pero Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon aprenden que por lo menos dos fogatas había de un mismo versículo. Del final de este versículo en Parshas Tzav, si no me equivoco, Parshas Vayikra o Tzav, el final del versículo te enseña para Rabbi Yosi que había una tercera fogata, para Rabbi Yehuda que ese versículo, que el fuego tenía que estar encendido sobre el altar, te enseña perdón, para Rabbi Yehuda enseña Tzatzas Aliosa. Para Rabbi Yosi que hay una tercera fogata. ¿Y de dónde saca Rabbi Yosi a Tzatzas Aliosa? Sobre el versículo los hijos de Aaron, el sacerdote, van a poner fuego sobre el altar. Este es Rabbi Yosi que tiene que encenderse el fuego abajo y ponerse arriba. Hay que hacer Rabbi Yehuda con ese versículo. Rabbi Yehuda te dice que tiene que ser el fuego encendido por un kohen y con la ropa de kohen. Preguntará que muere Rabbi Yehuda y me asam abamino. Si yo hubiese aprendido que Atzazas Aliyasa, el encendido de la fogata chiquitita, digamos, el fuego, para luego colocar sobre el altar, si yo hubiese aprendido del versículo y pondrán y pondrán los hijos de Aaron fuego sobre el altar, yo hubiese pensado, dice Rabbi Yehuda, no puedo aprender de ahí, yo hubiese pensado que una persona extraña puede estar en la tierra, así en el piso del altar, no en la superficie del altar propiamente dicho arriba, sino abajo, puede encenderlo un extraño, y luego el hijo de Aaron lo lleva para arriba. Como dice el versículo, los hijos de Aaron ponen el fuego sobre el altar. Pero ¿quién prendió el fuego? Un extraño. Esto es lo que yo podría haber pensado, dice Rabbi Yehuda. Kamash Malan, traducción literal por lo menos. Y Rabbi Yehuda y me Hassan, si yo hubiese aprendido que Atzazas Aliyasa, el encendido del fuego chiquitito, tenía que ser de este versículo que habla de los hijos de Aaron, Hava Amina, yo hubiese pensado, Kai Ha'ara, un extraño que no es Kohen, está en el piso del templo, Ve Ovid Bemafuja, y hace con no me sale el nombre exacto, esas cosas que se soplaba para un fuelle, para prender el fuego. Y luego los hijos de Aaron llevan ese fuego arriba al altar. Kamash Malan venía a aprender que el fuego en realidad lo encendía un kohen y tenía que ser con la ropa de kohen. Esto es, y por supuesto para Rabbi Yosi nunca hubiese aprendido una cosa así. Como dice Rabbi Shimon, ¿acaso se te va a ocurrir que un extraño va a prender el fuego, se va a acercar al altar, etcétera? Punto. Ya entendimos la opinión de Rabbi Yosi y la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, ahora sí la que analiza Rabbi Meir, porque no podíamos mezclar Rabbi Meir en el medio entre Rabbi Yosi y Rabbi Yehuda, nos íbamos a volver locos. Rabbi Meir, igual nos volvemos locos, pero no importa.
¿De dónde saca Rabbi Meir esta cuarta fogata? Que era para quemar los miembros y las grasas de los sacrificios que no se consumieron durante la noche. Minale, ¿de dónde sacó esto? Nafkalemi ve'eish. Lo saca de que hay una vav, hay una letra vav agregada. Ve'eish a la mizbeach tu kol. Y el fuego, la palabra y te agrega otra fogata más. Verrabanan, ¿y por qué nuestros sabios, en este caso Rabbi Yois y Rabbi Yehuda, no aprenden esto? Vav lo darshe. La letra vav, que te enseña que hay toda una fogata nueva, esto no es una drasha. Ellos no aprendieron de tradición desde Moshe Rabbeinu en el monte Sinai que esta letra te enseña que hay una fogata adicional. Continúa la Gemara, estamos en la segunda línea empezando de abajo. Ok, ¿y qué hacen nuestros sabios con los miembros de los sacrificios y las grasas de los sacrificios que no se consumieron durante la noche? ¿Qué hacen con estas cosas? Para Rabbi Meir había una fogata donde se quemaba. Y para los otros, ¿qué hacíamos con todo esto? Responde la Gemara, los volvemos a poner en la fogata más grande. Se les da vueltas y vueltas hasta que se consumen. De Tania, porque aprendimos a hacer una braisa. ¿De dónde aprendes que los miembros y las grasas que no se consumieron durante la noche? Ahora pasamos a Mem Hey Amos Beis, 45b. Que los acomodas sobre el altar. Y si las maderas grandes, la fogata grande, no contiene todas estas cantidades, porque había veces que había mucho trabajo en el Beis Hamikdash, muchas ofrendas, y había muchísimos miembros y cosas para quemar. ¿De dónde aprendes? De vuelta a la primera línea. Si la fogata grande no contiene tantas cosas para quemar, que las acomodás sobre la rampa del altar, o sobre una de las superficies que circundaban al altar, hasta que agregues más madera a la fogata grande, y las acomodás sobre la fogata grande y las terminas quemando. ¿De dónde aprendiste esto? Talmud Loimar, Asher Toichalo Eish, eso oílo a la Mizbeach, que va a consumir el fuego la ofrenda de holocausto sobre el altar. ¿Ok? De este versículo aprenden Rabbana, nuestros sabios, que estas grasas, estos miembros, se terminaban quemando en el mismo lugar en donde originalmente se quemaban. Maraja que doila, la fogata grande. Pregunta la Gemara, ok, una vez que aprendimos que hay un versículo que nos dice que estas partes, miembros y grasas se quemaban sobre la fogata grande, pero Rabbi Meir dice que hay un versículo que enseña que hay otra fogata entera para esto. Entonces, ¿qué hace Rabbi Meir con el versículo desde donde Rabbanan? Nuestros sabios aprenden que se quemaban en la misma fogata, pero Rabbi Meir, y Rabbi Meir, ¿qué hace con este versículo? Y kule y oilo, atomachzir, y kule kitoiris. Lo que se consumió de las ofrendas de holocausto son los que haces volver a la maraja gedoila, a la gran fogata. Veía Tamaxir y Kule y Ketoiris, pero no haces volver lo que se consumió del Ketoiris, del incienso. De Tanei, porque aprendimos en una braisa, Rabbi Hanania Barmin Yumei, de Rabbi Eliezer Ben Yankov, dice Rabbi Hanania Barmin Yumei, de la casa de estudios de Rabbi Eliezer Ben Yankov, dice el versículo justamente de donde Rabbi Meir está aprendiendo, que va a consumir el fuego de la ofrenda del holocausto sobre el altar, y Kule Yoila Tamachzir, hacer retornar sobre la fogata grande aquello que se consumió de las ofrendas del holocausto, veía Tamachzir y Kule Ketoires, y no hacer retornar lo que se consumió del incienso. Pregunta la Gemara, de Kule y alma mías, Mosifim Boy Bayoim, Islehu. Ok, una vez que entendimos a Rabbi Meir, a Rabbi Yehuda, a Rabbi Yoisi, ok, todo el mundo está de acuerdo de Kula y Alma, mía, sin embargo, Moisifim Boy Bayoim. Hay una fogata agregada en el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Islehu, todo el mundo está de acuerdo con esto. Minalehu, ¿de dónde sale esta cuestión de agregar una fogata en el día del perdón? Nafkalehu, esto se aprende, mi veo eish, la palabra veho eish, y el fuego, por así decir. Incluso de acuerdo a la opinión que no se agrega una fogata
solamente por la letra Vov. Sin embargo, Vov Kei Dorish. Sin embargo, Ve Ho Eish son dos letras, una Vov y una Hei agregadas que aparentemente están de más. De ahí aprendemos todas las opiniones. Rabbi Meir, Rabbi Yoisi, Rabbi Yehuda, que en el día de Yom Kippur había una fogata agregada a todas las demás, que, como dijimos anteriormente, se usaba para quemar el incienso dentro del Kodesh HaKodashim, dentro del Santo Sanctorum. Estamos en Mem Hei Amud Beis, casi la mitad de la página, 45b. Dios mediante, continuamos la siguiente clase.